Ok. Muy buenos días, muchas gracias. Una vez más, muy contento de compartir con ustedes esta semana y haciendo un poquito de lo de resumen de lo que vimos el día de ayer. Durante esta semana vamos a ver algunos pasajes, vamos a meditar en algunos pasajes que cuando lo que Dios dice no tiene mucho sentido para nosotros, ¿verdad? El día de ayer vimos un poquito de cómo se cumplía esto cuando Dios le hablaba, le daba la indicación a Josué para tomar Jericó, algo realmente fuera de lo que nosotros podríamos pensar. Dios le dijo cómo debía hacerlo y aprendimos entonces que a través de esa historia, eh, Josué lo que tuvo que hacer fue escuchar la voz de Dios, obedecer la instrucción de Dios y no cuestionar a Dios, sino creerle a Dios. ¿Ok? En esta mañana vamos a meditar en otro pasaje donde se presenta una situación también un poco interesante porque no tendría ningún sentido. Inclusive este personaje se quedó un poco asombrado, como, ¿qué es lo que me está diciendo usted? ¿Qué es lo que por qué me dice esto a mí? Entonces, pero antes de entrar en materia, quisiera pedirles que me acompañen a orar para que Dios nos pueda dirigir. Amante y buen Dios, gracias te damos por el don de la vida. Gracias, Señor, porque permites que podamos abrir nuestros ojos, respirar. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en este espacio y compartir de su palabra. Pedimos que sea su Santo Espíritu el que nos pueda guiar a través de esta meditación. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de ir al pasaje que vamos a leer en esta mañana, compartirles un pensamiento que me llamó mucho la atención cuando lo leí y que hay mucho que aprender de él. Leo para ustedes, dice, en la sociedad actual es común pensar que nuestro propósito en la vida se define por nuestros logros. Sin embargo, la escritura nos revela que los planes de Dios no dependen de nuestros éxitos, sino de su voluntad. Por ello, estos siempre serán mucho más extraordinarios de lo que podríamos imaginar. Y con este pensamiento a mí me gusta tener claro de que efectivamente muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros podemos lograr por nuestras propias fuerzas es algo bueno, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, no sucede algo bueno, sucede algo extraordinario, porque los planes de Dios son aún más altos, son mayores, son aún más extraordinarios de lo que nosotros podríamos pensar. Y aunque sí, efectivamente el mundo muchas veces mide el éxito, los logros, por todo lo que nosotros podríamos alcanzar. Dios lo mide por la capacidad que tenemos nosotros de dejarnos guiar y que su voluntad se pueda cumplir en nuestras vidas. Ahora entonces vamos a ir al libro de Lucas esta mañana y ahí vamos a encontrar nuestro pasaje y veremos algo interesante. Lucas capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 26. Si usted está con su Biblia, lo invito para que me acompañe y si no, de todas maneras yo voy a leer para ustedes. Dice Lucas capítulo 1 versículo 26. Y ya se van a dar cuenta de qué personajes vamos a hablar en esta mañana. Dice que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo.
bendita tú eres, en, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, vemos aquí, todos conocemos la historia y vamos a ver que desde la perspectiva humana, el hecho de la instrucción que Dios dijo a través del ángel no tenía ningún sentido para María. Se le presenta un ángel y le dice, bueno, María, usted ha sido favorecida entre todas las mujeres porque Dios vio algo diferente. Hasta ahí todo bien. Y bueno, ¿qué estará pasando, verdad? Entonces, cuando ya el ángel empieza a decir lo que Dios le dijo, que iba a ser madre de un hijo, y María se queda asombrada, ella es virgen, ¿cómo, verdad? Eh, y todo la responsabilidad y los hechos, porque dice que este será el Hijo de Dios. Y si lo vemos, seguimos leyendo en el versículo 34, vemos ya un poco la reacción de María cuando dice que, versículo 34, entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, en otras palabras le está diciendo, lo que usted está diciendo no tiene sentido. ¿Cómo es posible esto? Y es que como les mencionaba ayer, a veces hay cosas que Dios nos pide que no tienen sentido, que nosotros vemos como si fuera algo un poco loco, ¿verdad? Entre nuestro racionamiento humano. Y por eso estamos estudiando esta semana algunos pasajes titulados Cuando lo que Dios dice no tiene sentido. Entonces dice María, bueno, ¿por qué? ¿Cómo será esto? No puede ser, yo soy virgen, no conozco varón. Y entonces vean lo que dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Muy bien, entonces vemos el contexto de toda la situación. Y efectivamente es una situación que quizás nos ponemos en los pies de este personaje de María. Realmente lo que él decía no tenía ningún sentido, no tenía nada racional ante nuestro pensamiento. Pero dice que entonces la reacción de ella fue preguntar, razonar. Dice, no, esto no puede ser. Quiero decirles algo, mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana. Aun cuando lo que Dios nos pide no tiene sentido, a través de este pasaje quiero extraer tres lecciones que voy a compartir con ustedes. La primera, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, siempre viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque María dijo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, el ángel respondió, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Cuando lo que Dios nos pide no tiene sentido, pero Él empieza a orar, mis queridos hermanos,
el Espíritu Santo siempre va a venir a nuestras vidas. Y eso tenemos que tenerlo presente. Número dos, ¿qué enseñanza podemos ver en este pasaje? Que para Dios no hay nada imposible. Aun cuando María veía algo descabellado, algo fuera de lo común, algo muy loco, algo que no en su cabeza no tenía sentido, para Dios sí tenía sentido, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay imposibles. Y entonces, a pesar de la circunstancia en la que y el racionamiento humano que ella hacía, Dios iba a actuar. Y vemos que para Dios no hay nada imposible. Y por último, la tercera enseñanza que veo acá eh, en el versículo 38 y quizás sea una de las más importantes y va relacionada al pensamiento que compartí con ustedes al inicio. Dijo María, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el tercer mensaje, lección que podemos extraer de este pequeño texto, es que nosotros debemos aceptar siempre hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. A pesar de la circunstancia, a pesar de que no tiene ningún sentido, a pesar de que podamos decir humanamente esto no sé, no estoy, esto no tiene ningún sentido para mí, pero para Dios sí tiene mucho sentido. Para Dios, eh, muchas veces lo que para nosotros no es racional, para Dios sí. Entonces, repasando, primera lección, cuando Dios actúa, el Espíritu Santo siempre viene sobre nosotros. Número dos, debemos entender que no hay imposibles para Dios. Y número tres, aceptar la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Entonces, sí, efectivamente, hay cosas que Dios dice que no tienen sentido, pero trae cosas extraordinarias a nuestras vidas. Trae bendiciones extraordinarias y cuando dejamos que esto suceda, vamos a ver cosas impresionantes, cosas maravillosas. Para finalizar, quiero compartir con ustedes el versículo que vamos a tratar de aprendernos durante esta semana. Compartí el día de ayer y con él voy a cerrar nuevamente esta mañana. Y es el de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Para los que lo saben, bueno, seguir repasándolo y para los que no, pues tenerlo presente y que este mensaje pueda estar siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tengamos siempre presente eso. Y a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, hoy probablemente vamos a iniciar un día con algunos retos, con algunas circunstancias, pero vayamos a la palabra de Dios, busquémoslo a Él. Aun cuando lo que Dios dice no tiene sentido, cosas extraordinarias van a suceder, porque los pensamientos y los caminos de Jehová son mucho más altos. Nosotros solamente tenemos que aceptar su voluntad en nuestras vidas, entender que no hay imposibles para Él y que el poder del Espíritu Santo va a estar con nosotros. Que Dios les pueda bendecir y vamos a finalizar con una oración. Padre Celestial, invocamos una vez su nombre y sabiendo de que su presencia está con nosotros en esta oportunidad a través de este medio. Pero que lo más importante es que usted pueda habitar en nuestros corazones. Señor, hemos visto a través de este pasaje que usted utilizó a una mujer, a su sierva, para que algo extraordinario sucediera en esta tierra como fue recibir a su Hijo Jesucristo. Aun cuando lo que usted le dijo a ella no tenía ningún sentido, ella confió, ella se dejó utilizar, oh Dios, y su presencia siempre estuvo con ella. Así queremos, Señor, que aun cuando no tenga mucho sentido o aun cuando las circunstancias que estamos enfrentando no tenemos explicación alguna, Señor, que nos dé la fuerza y que su Santo Espíritu pueda estar con nosotros en esas circunstancias.
En esta mañana pongo en tus manos a todas las personas que están acá conectadas, Señor, y que este mensaje pueda quedar en nuestros corazones y que podamos siempre tener presente que algo extraordinario usted tiene para cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.